Hola, muy buenas a todos. Sean bienvenidos una vez más a mi canal. Antes de empezar el video te invito a que te suscribas, des like y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Sean bienvenidos a el especial 50 suscriptores. Disfruten, traigan refrescos y palomitas. Comencemos. Esta es la leyenda de la Dama de Negro. Las noticias que llegaban hasta la provincia del Guadiana eran muy alarmantes. Finalmente las diferentes tribus que conformaban la nación tepehuana se habían rebelado ferozmente contra los conquistadores. El propósito fundamental era acabar con todos los españoles y devolver la tierra a los indígenas, los indios que se organizaron bajo la dirección de su chamán de nombre Hijito, al que le consideraban como dios de la tierra e hijo del sol. Habían atacado ya varias de las misiones jesuitas establecidas en Guanaceví, El Sape, Santiago Papasquiaro, Guatimape y La Sauceda. En Tenerapa los indios dieron muerte al padre Hernando de Santar en el día 15 de noviembre de 1616. El 17 en Santa Catarina de Tepehuanes los rebeldes sitiaron la iglesia donde se habían reunido los habitantes. Los indios arrojaron por las ventas troncos humeantes con chile picante. Esto hizo que aquellos salieran y fue cuando les dieron muerte. Ahí perecieron Fray Pedro Gutiérrez, varios españoles, mestizos y terascos. El día 18 en Santiago Papasquiaro, cerca de 500 indios de a caballo y a pie, apresaron y condujeron hasta el panteón donde mataron a los padres Bernardo de Cisneros y Diego de Orozco, a otros españoles y demás indios amigos que les acompañaban. En El Sape, mataron a 19 españoles y 60 negros de su servidumbre, así como a los padres Juan del Valle y Luis de Alavés. En la misión de La Sauceda, los ataques rebeldes no habían tenido mucho éxito ya que era defendida por el capitán español Martín de Olivas Gordejuela, al mando de un bien armado ejército. Fue en este lugar hasta donde empezaron a llegar los sobrevivientes y refugiados de las otras misiones. Como pudieron, mandaron solicitar refuerzos al gobernador de la provincia y requirieron el auxilio necesario para restablecer el orden en las misiones. El señor gobernador Gaspar de Alvear y Salazar salió de Guadiana el día 19 de diciembre del año 1616, al frente de un ejército fuertemente armado integrado por 61 soldados españoles a caballo y 120 indios amigos provenientes de la nación de los Conchos. A los 2 días llegan a La Sauceda. Con víveres suficientes, ahí se atrincheran debido a los constantes ataques de los alzados quienes además les impiden avanzar al norte. Entonces se da una guerra de guerrillera entre los indios y los españoles, sobresaliendo el encuentro con resultados más sangrientos, el que se tuvo en el Valle de Cacaria, hoy poblado Nicolás Bravo, ya que ahí perecieron 200 indios aproximadamente. Las bajas de los españoles fueron mínimas. La rebelión tepehuana se extendería por varios años más. Sin embargo, en esta región disminuyeron los ataques por lo que el gobernador pudo continuar su campaña hacia el norte, ya que le interesaba más asistir a la recuperación de los ricos minerales de Guanaceví. Antes de partir dejó instrucciones precisas. Sus órdenes se tenían que cumplir al pie de la letra. A los padres jesuitas y al capitán al mando, de que se construyera y fortificara adecuadamente allá al poniente al otro lado del río La Sauceda, cerca de la desembocadura de la Cañada, Caboraca, un presidio, lugar en el que se acuartelaría a las tropas del ejército español. Además serviría para internar a los prisioneros, esclavos en rebeldías y a todos aquellos que infringieran los mandatos de su gobierno. Ahí purgarían condena. De ser conveniente se aplicarían ejemplares castigos y en su caso hasta la pena de muerte. El tiempo que siempre avanza con firmeza y nunca detiene su marcha, que sana las heridas del cuerpo y del alma en algunos pero que en otros acrecienta sus penas y tristezas, hizo su parte y cuando menos lo pensamos transcurrió una centuria. Eran los labores del siglo XVIII. Toda esta región florecía y generaba riqueza que puntualmente era enviada a la corona española. Ya se habían establecido otras encomiendas y misiones con más pueblos de visita. Podemos enumerar la de San Rafael, de Cacaria La Sauceda, de Pinos, Guatimape, Los Alisos, el mineral de Tejamen. Pero entre todas estas sobresalía por su ubicación central e importancia concedida, la misión de San Diego de Alcalá, hoy en día Canatlán.
fundada por frailes franciscanos en 1623. Paralelo a todo este desarrollo regional, había sido también el de El Presidio. Para esos tiempos albergaba ya una población de reos que promedia a una treintena. La mayoría eran indios que por alguna razón abandonaban las encomiendas, eran perseguidos y una vez apresados, obligados a cumplir una condena de unos cuantos años de trabajos forzados. Según los mandatos de los reyes de España era tarea prioritaria convertir a los indios a la religión católica, por lo que obligadamente una vez a la semana se les impartiría un adoctrinamiento. El jefe de custodios en el presidio era un criollo, ex sargento del ejército real venido a menos de nombre don José Arlegui Escobar, quien aparte de resguardar a los presos en esa cárcel, también guardaba en su alma muchos rencores y sinsabores de pasadas épocas. Había combatido a los últimos indios rebeldes y era con este nombramiento que le pagaban, por andar constantemente en las campañas de sometimiento a los pocos alzados que quedaban. Había arriesgado su vida, perdido la escasa fortuna que su padre le heredó y por si esto fuera poco, su esposa falleció recientemente en la villa de Nombre de Dios, debido a la picadura un ponzoñoso alacrán. Por todo esto combinaba su trabajo de carcelero en jefe del presidio, con rumiar su amargura y lamentar su destino. Además constantemente mandaba traer grandes cantidades de mezcal y sin cuidado alguno bebía a todas horas. Casi siempre cumplía su trabajo en estado de embriaguez, solo así podía soportar su pesada tarea y aquel ingrato destino. Don José Arlegui Escobar tenía una cruel fama en su trato para con los prisioneros. Se decía que los explotaba inmisericordiamente, los hacía trabajar más de las horas permitidas y si alguno mostraba señales de rebeldía, sin mediar nada más, lo sometía a durísimos y hasta sangrientos tormentos. Se rumoraba de un paraje solitario a poca distancia del presidio conocido como Michirame, en donde aquel pobre reo que era merecedor de un castigo tal, lo ataban a 4 estacas que clavaban en la tierra, de cara al sol, desnudo y con sus 4 extremidades extendidas y atirantadas por las correas que lo sujetaban. Entonces le untaban en el cuerpo una especie de manteca que pronto atraía un sinfín de insectos que le trepaban por todas partes y se ensañaban propinándole múltiples picaduras. Debido a la raquítica alimentación, la deshidratación, los trabajos físicos forzados y el inclemente sol, casi ninguno sobrevivía a ese cruel tormento. Aquel que lo lograba, al final del día, era perdonado de sus delitos. Se le exigía el juramento de lealtad a la corona española y a Dios Todopoderoso se dejaba en libertad, solo que ya en calidad de indigente. La casa asignada al jefe de custodios del presidio se localizaba en la parte alta de la falda del cerro conocido entonces como la Loma de San Gabriel, hoy Cerro de la Cruz. Al final del callejón de las 30 familias, llamado así porque cuando la fundación de la misión de San Diego de Alcalá, los frailes distribuyeron los lotes a cada una de las 30 familias de mestizos que ellos mismos les habían enseñado, les acompañaban para establecerse definitivamente en ese lugar. Para estas fechas ya el callejón se extendía a todo lo largo del Cerro de la Cruz, casi llegaba al margen oriente del río de la Sauceda y justo ahí estaba la casa. Desde ese lugar se tenía una muy buena vista de todo el valecito, se podía ver quién se aproximaba, quién llegaba o salía, en fin era perfecto para dominar desde ahí el caserío que en torno al presidio ya se estaba formando, porque los demás carceleros y otros avecindados que se dedicaban a la agricultura y a las labores de la construcción, levantaban sus casas en ese lugar. En la casa del presidiario mayor, vivían la nana María, una mestiza que se ocupaba de las labores hogareñas desde hacía muchos años y quien cuidaba y educaba a Teresita de Jesús, hija única de don José, su tesoro más preciado y razón válida para seguir viviendo. Ella era una joven hermosísima y muy gentil, dueña de una perturbadora belleza, y que por lo mismo lo cuidaba y celaba como a nadie. Solo la dejaba salir a misa los domingos en el templo de San Diego, que por cierto apenas se encontraba en construcción. Siempre era acompañada por la nana y uno de los guardias escogido de entre los demás confianza. Las instrucciones eran imperativas. Terminando los oficios religiosos, Teresita debía regresar a casa.
La indocumentada que siempre vestía aquella hermosa joven era de color negro. Ello se debía al luto que debía guardar por la muerte de su señora madre, ropajes que ella llevaba de buena madera y con mucha devoción, pero que además les resaltaba la blancura de su rostro y la finura de sus rasgos, de esbelto talle y espigada figura, aquellos ojos azules que hacían palidecer de emoción a los pocos y muy atrevidos jóvenes que de lejos le admiraban a su paso cuando asistía a las celebraciones litúrgicas de Míniquels. Por las tardes en el patio al frente de la casa, Teresita de Jesús y María se sentaban a realizar tareas propias de las damas de esa época, sobresalían en la hechura de costuras y bordados. Su nana le platicaba los recuerdos agradables que tenía de su señora madre, se daban confidencias entre ellas y últimamente había surgido un nuevo tema que predominaba entre todos los demás. El amor, ese sentimiento noble y profundo capaz de mover montañas, empequeñecer distancias y lograr los más altos sacrificios en su honor. Lo que Teresita no soportaba era esa idea que le comentaba su nana y que se estilaba desde hacía mucho tiempo, sería su padre el que determinaría con quién, cuándo y de qué forma se llevaría a cabo su boda. Seguramente él ya tendría pensado desposarla con algún rico encomendero o militar de alto rango, pero, ¿y el amor? ¡Ay, señorita!, exclamaba la nana, eso no importaba. Por esos días acababa de llegar al presidio una nueva remesa de reos, entre ellos pronto se distinguió Yamancac, que en su lengua de origen náhuatl significa de trato noble, tanto por sus habilidades y destrezas como también porque según se decía descendiente directo del gran chamán Gogojito, si aquel que fuera líder de la última rebelión tepehuana y que tuvo fama de muy efectivo hechicero, también de contar con el privilegio de haber heredado de sus antepasados aquellos secretos que estrechaban la relación del ser humano con lo sobrenatural. Incluso había quien aseguraba que este joven y apuesto indígena era el portador de mucha de esta magia inexplicable y poderosa y a la cual todos temían. Por todo esto y porque además la presencia de Yamancac proyectaba seguridad, altivez y orgulloso de su raza, de forma natural se convirtió en apoyo de los demás presos compañeros de infortunio. Él era de gran nobleza y espíritu de solidaridad, de estructura corporal muy fuerte y resistente, pero a la vez destacaba por su trato y bondad, siempre ayudaba a terminar los trabajos de los más débiles y parecía que nunca se cansaba. No se sabía cuál había sido su delito, pero su condena era tan solo por 2 años. Sin embargo, las indicaciones que tenía don José Arlegui eran en el sentido de tener mucho cuidado con dicho joven, no fuera a ser que al retornar a su libertad, regresara con los suyos y le diera por encabezar algún brote de rebelión, tal y como lo hiciera Gogojito. Era durante el fin de semana que los presos recibían la visita de los frailes encargados de su adoctrinamiento. Los indios, un tanto ya maliciosos en su mayoría, fingían sumisión y entendimiento de aquella nueva religión que a todas luces les obligaban a adoptar. Yamancac, una vez en la soledad de Ciselda, se sentaba en un rincón y con una concentración total, iniciaba unos murmullos de mucha intensidad, penetrantes y cargados de una fuerza mística tal que nadie de sus compañeros dudaba en que efectivamente él era poseedor de un don especial, que sólo daban los dioses a aquellos por ellos elegidos. Esa cálida y hermosa tarde de primavera, Teresita y su nana María se habían quedado un rato más de lo habitual ocupadas en sus tareas. Desde muy temprano la preciosa joven había demostrado su alegría y disfrute por la vida. Era como si algo le dijera que ese día sería especial para ella. El corazón de una mujer siempre presiente las cosas verdaderamente importantes. Ya habían hecho a un lado la costura y tan solo platicaban, admirando los colores que muda la naturaleza en esta época, tiernos pero brillantes, alegres y variados. Las aves parecían volverse más prodigas en su repertorio de tonos y escalas sonoras. La jornada de ese día primaveral llegó a su fin y los reos fueron formados en fila y encadenados uno tras del otro, ahí en donde ya estaba señalada la traza original de lo que sería la Plaza Real, frente a la construcción del Templo de la Misión en honor a San Diego de Alcalá. Los guardias blandían sus arcabuces y de cuando golpeaban con sus pesadas culatas a aquellos indios que no se apresuraban en la formación.
Los habitantes del callejón de las 30 familias ya estaban acostumbrados a ver pasar todas las tardes aquella procesión de encadenados, la mayoría sentía pena por ellos, eran tratados como a cualquier animal. La singular comitiva ya estaba a punto de empezar a cruzar el río de la Sauceda. Algunos ya empezaban a llamarlo río del Presidio, que aunque no era mucho el códel, para cruzarlo se utilizaba una especie de puente hecho con pesados tablones de madera colocados sobre grandes piedras, que por cierto cada año después de las crecidas del río había que colocar todo nuevamente en su lugar. Esto hacía que el paso fuera muy cuidadoso, así que mientras esperaba su turno, Yaman Kak, como atraído por algo, giró la vista a aquella casa en la ladera del cerro y sorprendido, no había dado crédito a lo que veían sus ojos. Si allí estaba la joven más hermosa y encantadora que hubiera visto jamás, era bellísima a pesar de aquellas ropas de color negro. Teresita de Jesús veía de vez en cuando pasar aquellos pobres encadenados. Aunque según su padre ellos lo merecían y sin dejar de sentir compasión por ellos, seguía con sus tareas, pero aquella tarde al verlos, ya no pudo apartar su mirada. Sobresalía entre todos los demás aquel joven de mayor estatura, de magnífica apariencia y galardie, de firme andar y de una mirada envolvente y dulce. Fue sus ojos uno en el otro, dando lugar a partir de ese instante unieran sus corazones, sus vidas y sus destinos. Esa noche Teresita no podía dormir, lo imaginaba una y otra vez, o acaso sería un sueño, era tan apuesto, se veía de sentimientos nobles, seguramente él no debería estar encerrado en ese presidio. Se preguntaba si esto que sentía nacer en su corazón era el amor tantas veces descrito y anhelado, pero además él también la había visto con esa misma mirada que irradiaba ternura, paz, dulzura y amor. Tendría que encargarle a su nana que pronto le consiguiera informes de la identidad y condena de ese atractivo joven. A Yaman Kak le sucedía lo mismo. Ya era medianoche y él sin poder conciliar el sueño, pero como iba a dejar de pensar en aquella hermosa visión, porque estaba seguro de que eso era solo una visión, de hecho no podía existir alguien que en su ser concentrara tanta belleza, pero la mirada que intercambió con ella, si había sido real, así la había percibido él, de eso no había duda alguna. Aún no sabía cómo, pero tendría que arreglárselas para saber más de esa preciosa joven, pero sobre todo, cómo haría para verla y admirarla una vez más. Conforme los días se iban haciendo cada vez más largos, las estadías en el patio de la casa, de Teresita y su nana, también ella no podía contener los fuertes latidos de su corazón al escuchar el barullo que hacía la fila de los encadenados que regresaban a su lugar de prisión. Sabía que ahí vendría él, aquel con el que empezó intercambiando sus miradas, luego el esbozo de una tímida sonrisa, después lo que pareció un guiño, seguido de una leve, imperceptible y muy respetuosa inclinación de cabeza. Era un hecho ineludible, el amor había anclado en estos jóvenes, sin imaginar ni siquiera aquello que el destino con su certera mano nos tiene deparado a cada uno de nosotros. Para quien ama de verdad nunca faltan cómplices, y es el caso que al poco tiempo Yaman Kak y Teresita estaban enterados de los detalles de la vida uno del otro. Entre la nana y uno de los guardias, habían logrado establecer un medio de comunicación más o menos efectivo, se hacían llegar recados, ella le mandó un mechón de su ensortijado cabello, él correspondió enviándole una cintila entretejida que adornara su delicado cuello. El amor seguía avanzando a paso firme. Además, próximamente don José tendría que viajar hasta la capital de la provincia a llevar los informes anuales y recibir nuevas instrucciones. El viaje requería casi 2 semanas. En ese tiempo ellos encontrarían la manera de aprovechar esa inmejorable ocasión. En los 2 fines de semana que estuvo ausente su padre, Teresita de Jesús rogó y suplicó al fraile encargado de las visitas de evangelización para que les permitiera acompañarlo y asistirlo en tan humanitaria labor. Fue en ese primer encuentro que tan solo tuvieron unos instantes apartados de los demás, pero para ellos fue la eternidad misma y el paraíso, al entregarse al más cálido y puro beso de amor en sus vírgenes labios, una sensación nueva, estremecedora, y que por ello los hizo ser más atrevidos e ingenuos para el segundo encuentro el fin de semana siguiente.
En esta ocasión pudieron estar juntos por un poco más de tiempo, besarse, abrazarse y hacer propias las promesas de amor eterno. Todo esto lo único que lograba era agigantar su amor como si fuera un enorme torbellino que los envolvía cada vez más y más, arropándolos de una placentera felicidad. Para ellos el tiempo pasaría rápido, él quedaría libre y si su señor padre no accedía a su amor, entonces huirían de aquí para siempre, juntos a otro lado, dispuestos a todo por su limpio y gran amor. Don José Arlegui, regreso eufórico, feliz, el viaje había sido todo un éxito, con mucha seguridad pronto lo ascenderían a otro puesto mejor en la capital, pero eso era nada, allá mismo acababa de comprometer a su querida hija para que dentro de poco tiempo, contrajera matrimonio con uno de los capitanes del ejército real de sus majestades. Era un arreglo muy ventajoso para él y si tenía suerte a lo mejor para ella también. Teresita de Jesús sintió que todo se derrumbaba o quiso oír más y llorando desconsoladamente fue a encerrarse a su habitación. Los rumores que hasta él llegaban, cada día se confirmaban más, no podía creerlo, era un malnacido, ese creído y bruto indio, no era nadie para poner los ojos en su hija, ella ya estaba comprometida y se tendría que casar con quien él dijera, así eran las cosas, así las mandaba él y nadie iba a cambiarlas, no dudaría ni un instante en hacer lo que fuera por salvar su honor, al fin y al cabo nadie le pediría cuentas por un preso más que moriría en aquel su tormento predilecto. De temprano don José empezó a consumir su bebida favorita y con una sonrisa torcida dibujada en su rostro ordenó que se hicieran los preparativos necesarios porque al día siguiente uno de los presos sería llevado a Michirame para ser sometido a tan cruel tormento. Indio maldito, pensó, ¿acaso no sabía que de él nadie se burlaba? Luego se ocuparía de la nana y enseguida mandaría a su hija a la capital para los preparativos de su boda con el capitán español. Por más que Yamancac trató de concentrarse durante toda la noche, le fue imposible. Quería pedir a sus antepasados todopoderosos, uno bueno salvarán a él, a Teresita y a su gran amor. Al amanecer entraron varios guardias, lo ataron con correas, grillets y pesadas cadenas, fue llevado hasta aquel claro entre los matorrales y arbustos, ahí estaban las estacas, como mudos testigos de sacrificios pasados. En ningún momento mostró debilidad ni arrepentimiento aunque en lo más hondo de su corazón imploraba porque su amada Teresita ablandara la férrea voluntad de su padre, nada más alejado de la realidad, porque don José Arlegui, desde un lugar cercano, presenciaba aquella dantesca escena con un cierto aire de perverso triunfo, podemos decir que hasta lo disfrutaba. Finalmente estaba convencido de que por muy fuerte que fuera Yamancac, para el anochecer ya estaría muerto. Por eso cuando cayó la tarde y le informaron que el indio estaba en buenas condiciones, que había soportado valerosamente aquel suplicio, y al preguntarle si ya lo liberaban, montó en cólera y lanzando maldiciones a diestra y siniestra, ordenó lo que nunca antes había hecho, déjenlo ahí toda la noche. Yo no soy burla de nadie, que lo devoren completo los animales carroñeros de la noche, fue su sentencia lapidaria. En ese momento Teresita sintió una fuerte opresión en el pecho, se abrazó a su nana María y oró con más devoción que nunca, aunque sabía en el fondo de su alma que tal vez sería inútil. Aún así se preguntaba dónde quedarían sus promesas de amor eterno. ¿Sería ella capaz de cumplirlas? Los guardianes que sabían del odio de su jefe, sintieron profundos remordimientos de su conciencia al dejar al merced de las fieras a Yamancac, pero ¿qué podían hacer? Órdenes son órdenes, además su comportamiento durante todo el día había sido valiente y sin lanzar gritos de dolor o súplicas de perdón como lo hacían nosotros. Sin embargo, al caer la noche y ver que se alejaba a sus verdugos, Yamancac inició con su murmullo. Primero era un susurro casi imperceptible, poco a poco lo fue incrementando hasta convertirlo en un fuerte cántico y conjuro a la vez, ritual sagrado que lo acercaba a sus dioses. Imploraba su ayuda si no podían hacer nada por su cuerpo, entonces era imperativo salvar el alma de su amada y la suya propia. En efecto, ya entrada la noche fueron presentándose varios animales carroñeros, sin embargo al ver aquel cuerpo en rítmico movimiento y escuchar lo decidido de su entonación sagrada, no lo atacaban,
pudo más el hambre y su instinto. Finalmente estaban por lanzarse a devorarlo cuando se les enfrentó un coyote, un magnífico ejemplar que aulló poderosamente, mostró sus fauces letales y les gruñó amenazadoramente. Todas aquellas fieras sintieron la magia y poder que se les enfrentaba. No era un coyote cualquiera, era un igual. Aquella criatura representaba el dualismo de fuerzas ancestrales y el poder del hombre para encarnarse en coyote. Enlace primitivo que encerraba en sí mismo el poder de siglos de sabiduría, fuerza y voluntad concordante con la naturaleza y los animales producto de ella. Sin más, mansamente uno a uno se fueron retirando de aquel lugar. Entonces dio comienzo un ceremonial único, trascendente más allá de toda comprensión, la transformación mediante la encarnación y el intercambio de fuerzas y roles. El sacrificio representaba para este pueblo mesoamericano la renovación de la energía cósmica divina. Fue cuando se escuchó un fortísimo aullido potente pero lastimero, rasgó el silencio de la noche llegando hasta el presidio y sus alrededores. Tal vez contenía un mensaje porque al escucharlo Teresita de Jesús cayó presa de una incontenible crisis de llanto y acuciante dolor en su alma. Don José ordenó al vele de que le abriera el portón principal del presidio. Se le había hecho un poco tarde, a casi era medianoche, se iría a su casa. Ya había dejado indicaciones de que por la mañana fueran a recoger lo poco que quedará de aquel maldito indio. Al iniciar a subir la leve cuesta hacia su casa, le pareció ver que algo se movía entre las sombras. Trató de alumbrar con el farol de la veladora que llevaba en torno los ojos para ver mejor y sí, allí estaba, en su rostro se dibujó una espantosa mueca de horror. Era un enorme nahual y se veía dispuesto a atacarlo. Trató de sacar su pistolón de chispa y no pudo. Solo sintió aquellas fauces en su cuello que apretaban cada vez más y más. Todavía alcanzó a ver como muchos animales de la noche, de esos carroñeros, se aproximaban para devorarlo. Imploró perdón y suplicó piedad, nadie podía escucharlo. Por la mañana únicamente encontraron ensangrentados de su gastado uniforme militar. Pero Teresita era imposible superar aquella terrible pérdida. De golpe el destino le quitó en un solo día a su amado, a quien por cierto al momento de darle sepultura, alguien se fijó en su puño cerrado. Hasta entonces, ahí guardaba un mechón de cabello, y lo de su padre era realmente inexplicable. Tal vez por eso acostumbraba a salir ya al anochecer y caminar un poco desde el final del callejón hasta la orilla del río, siempre vestida con aquellos ropajes largos y abundantes, de color negro, desde la chalina de su cabeza hasta la amplia falda que rozaba el suelo. Además siempre a esa misma hora se escuchaban en el monte cercano los aullidos de los coyotes. Al presentarse la primera crecida del río el presidio, Teresita de Jesús salió una vez más a caminar y pensar en su amado. Al aproximarse a la orilla, pudo ver que los tablones apoyados en aquellas piedras ya estaban a punto de ser arrastrados por la fuerte corriente. Un extraño impulso la hizo dar unos pasos y subir a los maderos. Aquello era impropio y muy peligroso. Sin embargo, ella no lo dudó ni un instante siquiera y simplemente se dejó llevar. Los vecinos que rescataron su inanimado cuarto al día siguiente, vieron que resaltaba mucho más su germazare y reflejaba paz y serenidad en su rostro. Además llevaba atada en su cuello aquella cintila entretejida que secretamente recibiera un día como regalo. Para los entendidos que dicen saber el destino, aquello no era más que la certeza de que una promesa de amor eterno se había cumplido. Hasta nuestros días, quien no conoce esta leyenda y a la medianoche se atreve a pasar por el tramo final del callejón. Hoy en día los 30 viejos, a un costado de la barda de la escuela secundaria Mariano Valleza, podrá percibir una extraña sensación, algo así como una presencia sobrenatural. Al fijar la vista más cuidadosamente podrá ver una figura que parece flotar y deslizarse en la pinambre. Es la silueta de una dama completamente vestida de negro, misma que se pierde al llegar a lo alto del puente que cruza el tío del presidio. Al mismo tiempo se escucha el aullido de un coyote. Y bueno, esa fue la leyenda de la mujer de negro. Especial 50 suscriptores. Quiero agradecerles mucho por el apoyo y vamos por más. Esto es solo el comienzo, se vendrán muchas cosas más. Si te gustó, dale like, suscríbete, comparte y activa la campanita para no perderte ninguno de mis videos.
Sin nada más que decir les manda un saludo su youtuber favorito el Marrufo.